Muy buenas noches a todos ustedes, a la comunidad numismática, a los socios de la Sonumex y a los invitados. Pues bienvenidos a esta segunda asamblea del año, en este caso la número 861, que como ya es tradición, la estamos haciendo de manera virtual. El día de hoy vamos a tener 4 puntos a desahogar en nuestra asamblea mensual, siendo el primero precisamente este, que es la apertura de la asamblea. El segundo es la lectura y aprobación de, en su caso, del acta de la asamblea del mes anterior. El tercero es la conferencia, cuyo título vamos a dar en breves minutos, en breves momentos. Y finalmente, la sección Noticias Numismáticas a cargo de nuestro delegado de Cultura y Promoción, Emiliano Puga. Nuevamente, como lo venimos haciendo cada mes, les pediría que obviáramos el segundo punto y diéramos por aprobada el acta de la asamblea del mes anterior para darle mayor tiempo a nuestro conferencista. Si hubiera algún socio que estuviese en desacuerdo, le pediría por favor que lo escribiera a través de nuestro Zoom. De lo contrario, lo damos por aprobado. Voy a dejar unos breves instantes para ver si alguien está escribiendo. Visto que no hay ninguna objeción, entonces damos por aprobada el acta de la asamblea anterior. Y ahora sí, vamos con nuestra conferencia magna titulada Un viejo amor a cargo de nuestro gran amigo Ricardo de León Tallabas, que preparó esta charla específicamente por lo que vamos a celebrar el próximo fin de semana, es decir, el Día del Amor y la Amistad, porque aunque ustedes no lo crean, y así nos lo va a demostrar Ricardo de León Tallabas, nuevamente la numismática se puede encontrar en prácticamente todos los puntos, los motivos y las fechas, como el 14 de febrero. Ricardo, un gran y viejo conocido de todos nosotros, bienvenidos y a ver, cuéntanos de qué va a tratar esta plática. Bueno, pues buenas noches a todos y sobre todo en lo de viejo, compadre, porque ya a mi edad andamos no muy jóvenes. Entonces, déjame empezar con el tema. Espérame, algo hice. Espera, Dios, espera. Ay, el día de hoy, esto de la tecnología. se me- Nos pasa a todos. Si no, todos somos unos jovenazos, sobre todo si nos Ahí está. comparamos con cualquier macaco o macuquina. Sí, Listo, ya señor. empezamos a ver tu pantalla, pero Ok, todavía no vemos la ya presentación. estamos. Listo, ya Screen estamos share. viendo ¿Sí a, se ca- alcanza a ver? a los Reyes Católicos. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente, déjenme retirarme de aquí de del video para que se pueda apreciar nada más la presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, algo que nos ha pasado a todos de una o de otra manera. Los pequeños con los juegos, con los perritos, con los amigos y los grandes de otro tipo de situación. Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de un viejo amor, pero es un viejo amor que sucede de muchas maneras y que sucede de muchas formas a lo largo de la historia. No es solamente uno, pero ese uno que te toca vivir a ti es el único. Y no porque estemos con la pareja con la que terminamos toda la vida, significa que ese haya sido nuestro verdadero amor, como veremos en algunos momentos. El día de hoy vamos a hablar precisamente de un viejo amor y como bien decía Sid, vamos a tratar de estirar la numismática para que abarque este punto. Tengo poco tiempo, así que no esperen que vaya a nombrarlos a todos, pero vamos a hacer mención de un viejo amor que nos cambió la historia completamente a este continente. Y este viejo amor del que vamos a hablar es precisamente el que en el que existió con la Malintzin, Malinali y Hernán Cortés. Esta mujer ha sido víctima de muchos agravios históricos eh, por la conducta que ella demostró en su momento. Esta mujer se llamaba Malinali y su nombre es hierba torcida o seca. Y si en un momento puede parecerte un poco eh, malo el nombre por su falta no sé, de arte o de poesía, puede suceder con Citlali, la estrella de la mañana, etcétera. Hay que recordar que en la época en la que estamos hablando, este nombre representaba la tenacidad, la fuerza, es decir, hacer mecates de una
fibra, que ya estaba muerta y había dado en teoría todo lo que podía dar y que podía seguir funcionando después de la muerte. Es decir, hablaba de la trascendencia. La Malinche nació cerca del año de 1500 y de alguna forma esta pequeña mujer que no tenía mucho de trascendencia fuera de pertenecer a alguna de las de los linajes mayas reales, estaba haciendo tortillas en una ocasión y haciendo tortillas fue que pasó precisamente a la historia y te cuento rápidamente cómo funcionó esto. Cuando llega Cortés y empieza a adentrarse en ruta a la Ciudad de México Tenochtitlán, alguien le dice que había otra persona como él, blanco y barbado, que estaba en otra parte. Cortés se sorprende y manda a traerlo. Cuando llega, aparece Fray Jerónimo de Aguilar, que había encallado de alguna manera en las costas de Yucatán desde 1513 y había aprendido a hablar maya. Entonces le dice, tú me vas a ser de utilidad porque tú me vas a traducir cuando lleguemos a la Ciudad de México. Y Fray Jerónimo de Aguilar le dice, es imposible que yo te pueda servir porque yo hablo maya, yo no hablo náhuatl, son dos idiomas completamente distintos. Y estando en esas, él encuentra a una mujer que estaba muy animadamente haciendo tortillas, echando el chisme con otras dos, una a cada lado de ella. Y él dice, ella está hablando en maya y lo está traduciendo al náhuatl. Ella puede servirnos. Cortés la manda a traer y es así como se encuentran Malinche y Cortés por primera vez en 1520. En esa época en que se encuentran, Cortés le tiene que decir en castellano a Fray Jerónimo de Aguilar lo que tiene que traducirle en maya a la Malinche, lo que tiene que traducirle en náhuatl a la persona o al personaje con quien estuviera hablando. Muy pronto aprendió a hablar castellano, la Malinche, precisamente porque el amor que había surgido entre ambos era algo innegable. La Malinche no solamente le sirvió de traductora, esta mujer le sirvió de embudo de la cosmogonía y de la ideología prehispánica a Cortés para entender cuáles eran los puntos débiles de sus creencias y de esa manera poderlos avasallar de una manera más rápida que con las armas. Eh, Cortés ya era casado. Cortés había tenido nupcias con una española, Catalina Suárez Marcaida, desde agosto de 1522. Y esta mujer le impedía a Cortés casarse con la Malinche por mucho que ella lo quisiera o él lo deseara. Fue tanto el poder que esta mujer tuvo. Nadie en todo el Nuevo Mundo, en toda nuestra historia, ha tenido tanto poder como esta mujer, porque esta mujer, como te comenté, sirvió de enlace entre dos mundos. Ella no fue simplemente una traductora. Esta mujer fue tan poderosa en su época que a Cortés le conocieron como el señor Malinche. Muy bien, todo el mundo en momentos actuales y desde hace varios siglos ha tildado a la Malinche como de vendida, como de prostituta, como de una mujer que traicionó a toda una cultura, sin tomar en consideración que no era una sola cultura la que estaba en este lugar, mucho menos en todo el continente, sino que éramos varios países los que estábamos, y me refiero a nosotros, porque la mitad de mi sangre es indiana, estábamos en un mosaico de países tremendo cuando llega la Malinche. La Malinche fue justamente destituida de su lugar de origen y fue entregada como esclava después de haber tenido una cierta notoriedad, un cierto prestigio y haber sido de las destacadas de su lugar, de su villa o de su región, para ser entregada como esclava y regalada a Cortés. Es precisamente por esto que la gente piensa de una manera equivocada que ella vendió a toda su cultura por el amor que tuvo por un hombre extranjero. Ella de ninguna manera fue una mujer que era fácil. Ella no era una prostituta. Ella no se casó con Cortés porque Cortés no la quería como esposa por razones obvias. Él estaba casado desde 1522
aún después de la conquista, eh, ella y él no podían estar juntos. Sin embargo, convivieron como hombre y mujer, de acuerdo a las cuestiones de la época, y ella se embaraza de un hijo de él. Cortés tuvo la gentileza de regalarnos un montón de hijos. Él tuvo hijos con su primera esposa. Uno de ellos fue precisamente Martín Cortés, el mismo nombre que le dio al hijo que concibió con la Malinche. Cortés tuvo hijos incluso con la hija de Moctezuma, con Tecuichpo, a quien le llamó pomposamente Isabel. 11 hijos tuvo él, y la Malinche nada más uno. Curiosamente, los dos, Martín Cortés, murieron en 1589, en el mismo año. Muy bien. Cortés y la Malinche, como te darás cuenta, y regresando al tema numismático, están inmortalizados, una en un billete y el otro también en un billete. Bueno, en España, en varios. Eh, la Malinche y Cortés no terminarían juntos. Ella fue entregada a Juan de Jaramillo en 1524 y fue la mejor manera de deshacerse de ella de una manera honorable en agradecimiento a sus servicios. Él iba en camino para las Cibueras, es decir, para Honduras, y la compromete con este señor Juan de Jaramillo y termina sus días en la península de Yucatán por el año de 1529. En el lapso de 29 años que tuvo esta mujer de vida, nos cambió la faz de este continente. Cortés fallece de una manera distinta. A él empieza con problemas con los gobiernos virreinales, particularmente con el de Antonio de Mendoza, y lo que hace este señor es sencillamente regresarse a España después de que le levantan un falso de que estaba haciendo malversación de fondos con la plata que le correspondía al rey a través de la Casa de Moneda y del gobierno. En fin, no que ande yo de criticón ni mucho menos, pero en el billete de España ponen un emblema maya que nada tuvo que ver con las conquistas que hiciera Cortés. Aunque de pronto me pregunto si esto no sería la mejor manera de honrar la etnicidad que tenía precisamente la Malinche, la Malinche. Pero en fin, eso ya es harina de otro costal. Muy bien. Como te decía yo, es imposible no hablar de la Malinche y de Cortés como el primer matrimonio o el viejo amor, porque ella y él nos dieron precisamente la identidad que tenemos ahora. Nosotros no somos españoles, nosotros no somos indígenas, somos mestizos, somos la mezcla de indígenas y de españoles. A mí en lo personal, y eso es un comentario aparte, me dan mucha risa los hispanistas que se quejan de decir que los indígenas no servían para nada y los indigenistas diciendo que los españoles no sirven para nada, cuando celebramos nuestro mestizaje todos los días en cualquier comida que hagas, en cualquier paseo que visites, en el lenguaje que utilizamos, etcétera. Muy bien, continuamos con un viejo amor. Hubo otro matrimonio, precisamente el de los reyes católicos. Este matrimonio sucedió mucho antes que el de Cortés, con la unión que tuvo con la Malinche. Oh, no. Este, no, déjenme quitar esto, perdón y olvido. Les digo, hoy se le ocurrió hacer todo a mi computadora. En fin, este matrimonio que sucede en 1469 ocurre entre Fernando e Isabel. Y este matrimonio que sucede lo hacen de una manera a escondidas. A ella la tenían comprometida para casarse con alguien, con el rey de Portugal o con un gran comerciante de apellido Girón, pero ella entiende, fue una mujer tremendamente inteligente. Y Isabel de Castilla comprende que su mejor opción es conocer a Fernando, el que iba a ser Fernando, su esposo, Fernando de Aragón. Cuando se conocen fue un flechazo a primera vista. Los dos se enamoran perdidamente el uno del otro. Ella y él se casan en secreto en 1469, precisamente para evitar una guerra civil en ambos lugares. Cuando esto es un hecho consumado, no les queda de otra más que aceptar esta situación.
Isabel y Fernando de una manera política consolidaban la corona que iba a unificar a España y de esta manera, eh, pues habían consolidado lo que era España actualmente. Isabel y Fernando aparecen en una moneda. Isabel y Fernando aparecen iguales en una moneda. Es muy raro que una mujer aparezca de igual a igual con su marido, porque en el momento en que es una mujer, particularmente en esta época, era simplemente una posesión. Muy bien. Ah, chihuahuas. Ah, chihuahuas. Ahí está. Ellos dos estuvieron presentes en la toma de Granada. Ella era la reina de Castilla y León y él era el rey de Aragón. Ella era la que tenía los centavos. Ella era la poderosa y la rica, pero él tenía todas las conexiones mercantiles habidas y por haber en su reino. Por eso esta unión era bastante importante para ambos. Una vez que se entrega Mohamed Abdalá Boabdil como último virrey de la Alhambra y entrega las llaves de Granada, Fernando, en honor al amor que tiene de su esposa, le da precisamente este reino para que lo anexe a Castilla y a León. Y es así como se consolida el escudo castellano. Gracias al amor que se tuvieron estos dos personajes y que estuvieran precisamente ahí en Granada, es que se encuentran con un personaje italiano de apellido, de nombre Cristóforo Colombo, y este señor, Cristóbal Colón, les trajo por segunda ocasión la idea de descubrir algo más allá y hacer una ruta de las especies. No tengo que decirte que gracias a esto es que se hizo el descubrimiento de América y con eso nos volvimos mestizos. Aquí está la moneda de dos excelentes acuñada en Sevilla, donde puedes ver a Isabel y a Fernando, que después se llamarían católicos, precisamente por haber pagado el rescate del Papa en Italia. Y aquí está el escudo de ambos en el lado derecho de esta moneda. Estas piezas de oro circularon muy poco porque tienen un poder adquisitivo impresionantemente alto, pero de alguna manera son donde aparecen precisamente el rey y la reina de España. De Fernando el Católico, pues no es muy interesante su personaje. Murió en 1516 mientras viajaba. Él quedó viudo de Isabel la Católica, casa en segundas nupcias, pero aquí entre nosotros no lo tragaban en Castilla y a la muerte de Isabel, a él le correspondía de alguna manera por derecho el reino de Castilla, pero como no lo tragaban, eh, se les ocurrió a los castellanos solicitar que llegara el hijo de Juana de Castilla, de la que hablaremos en un momento más tarde, y que era Carlos V el de los chocolates, Carlos V del Sacro Imperio Romano I de España. Muy bien, aquí están precisamente las capitulaciones que hiciera Isabel de Castilla con Cristóbal Colón, precisamente porque Fernando el Católico no quiso disponer de su dinero para esta empresa y que Isabel de Castilla sí lo pagó, es que toda América era Castilla y era regida por la ley castellana. Por eso cuando tú ves en los papeles de la época, sobre todo en las cartas de relación, Cortés no dice yo soy originario de Medellín y bla, bla, bla. El señor dice nosotros los castellanos, porque en el momento de llegar a América todo el mundo era castellano por cuestión legal. Y aquí están las monedas. La moneda de la izquierda es de plata, fue acuñado precisamente en Granada, y aquí ves el escudo de Isabel en el cuartel superior izquierdo e inferior derecho, y de las armas de Aragón en el cuartel superior derecho e inferior izquierdo. Y aparece la granada que justamente le dio a Fernando a Isabel con motivo del amor que ambos se tenían. Y esto, hablando de monedas, pues vamos a hablar precisamente de quién firmó, quién nos dio las monedas a nosotros, quién firmó esto. Si tú recuerdas, nuestra primera serie de numismática es de Carlos y Juana. ¿Cómo es posible que termináramos con Carlos y Juana? Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata este asunto.
Carlos V se había casado con Isabel de Portugal, una de las mujeres más hermosas que haya yo visto en la realeza europea, y precisamente ella fue la que tomó asunto de los negocios en España mientras su esposo no se encontraba en España. Juana la Loca nunca fue declarada demente. Ella se había casado en 1496 con Felipe de Habsburgo, que se llamó después, o le pusieron o lo conocieron en la época como Felipe el Hermoso, porque el señor conquistó a todo mundo y anduvo de mujeriego hasta que se fastidió. Él y ella casaron a Juana la Loca justamente, a Juana de Castilla, la casaron precisamente con Fernando de Austria o Habsburgo, porque lo que querían hacer con ese matrimonio era aislar a Francia entre dos frentes y empobrecerla al grado de que terminara de alguna manera o en el reino de España o como parte de la corona austriaca que de alguna manera tendría intereses comunes con la corona española. Eh, en el momento en que se conocen Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, volvemos al flechazo. Esto se daba muy poco en las casas reales. Todo mundo aprendió a convivir con todo mundo, pero en este caso, realmente Isabel y Fernando, los reyes católicos, se quisieron genuinamente lo mismo que Felipe y Juana. Desafortunadamente, el amor de Felipe duró muy poco y el amor de Juana le duró toda la vida. Ella quedó viuda a los 28 años porque él muere de buenas a primeras en 1506 y ella quedó recluida en su Palacio Real de Tordesillas desde 1509 y ahí se quedó por 46 años. Tomó ese lugar, el convento de Santa Clara, y precisamente porque estuvo en el convento de Santa Clara, se hizo ella se hizo monja de esta orden y ahí dejó de tomar cualquier cuestión política. Precisamente en 1535, el 11 de mayo, que se firma el asentamiento de la Casa de Moneda de México, es que no lo puede hacer Juana de Castilla, sino Isabel de Portugal. Y al hacerlo Isabel de Portugal y firmar yo la reina, firmó precisamente como eso, yo la reina, por ser la esposa de Carlos I de España o quinto de el Sacro Imperio Romano. Y aquí está nuestro primer escudo, como te decía yo, toda España era Castilla, perdóname, toda América era Castilla, mientras en España había dos reinos importantes y otros que estaban por conquistarse después. Nosotros tuvimos el escudo de armas de Castilla, los dos castillos y los dos leones, y la granada por haber sido el obsequio de amor que le diera Fernando a Isabel. Nosotros sí utilizamos después el escudo completo con las armas reales de los Habsburgo y de los castellanos, además de los aragoneses, precisamente con el nacimiento de Felipe II y de sus monedas. Aquí vemos todos los reinos juntos. El cuadro que tú ves en la parte central se supone que es una granada. Es el único reino que de alguna manera pasaría desapercibido en nuestras monedas. Precisamente por esto es que nuestras monedas tuvieron un escudo muy sencillo que después se fue complicando, precisamente por cuestiones de herencia legales, pero sobre todo de amor. Muy bien, vamos a brincarnos en el tiempo porque si no nos dan aquí las 12. Para 1700 se hizo una guerra de sucesión, había muerto Carlos II, el último de los Austrias, que precisamente entraron cuando Felipe el Hermoso se casa con Juana de Castilla. Muere sin hijos, se habían casado entre ellos en una relación intrafamiliar por tantas veces que se empobrecieron los genes y dieron a luz a muchos problemas genéticos. Esto dio por consecuencia que se pelearan tres personas por la corona de España y finalmente se terminó quedando el sobrino del rey francés, Felipe d'Anjou, y este señor Felipe entró como Felipe V de España, que había sido reconocido en la mayor parte de la península desde el año de 1700, pero que se consolidó ya legalmente y políticamente hasta 1711,
con los tratados de Utrecht. Bien, el señor no quería ser rey, estaba harto de todos los problemas habidos y por haber. Y el señor lo que dijo, señores, yo lo que quiero es convertirme en monje, retirarme de la vida mundana y olvidarme de todos ustedes. Felipe V decidió en su cabeza abdicar cuando su hijo mayor tuviera 17 años. Y él escogió esta fecha en particular porque él mismo, Felipe, había sido designado rey de España cuando él tenía 17 años. Entonces él dijo, si yo pude contra todos estos avatares en tiempos de guerras y de diplomacias y cuestiones políticas, mi hijo Luis no tendrá problema en salir adelante con todos nosotros como consejeros y en tiempo de paz. Se hace una abdicación el 10 de enero de 1724, pero se hace de una manera extraordinariamente tajante. Felipe V no simplemente dijo, señores, ahí les dejo encargado el negocio, si mi hijo se va a hacer cargo a partir de mañana, yo me voy a retirar. El señor hizo una abdicación no solamente legal y política como cabeza de Estado, sino también religiosa, renunciando a su derecho divino para gobernar. Esto lo hizo con todo dolo para que no lo volvieran a llamar bajo ninguna circunstancia. El señor ya no quería reinar, punto. Y aquí tenemos al hijo mayor de él, ya con la banda de Príncipe de Asturias de color azul. Se puso siempre de color azul porque representaba la decencia y la honorabilidad. Eh, como te dije, el señor tenía 17 años cuando entró. Ese 10 de enero el señor sube al poder como Luis I. Los que coleccionamos monedas sabemos lo difícil que es conseguir una pieza de este muchacho. Tú dirás, pero ¿por qué si este muchacho, siendo tan joven, debió durar pues 1500 años en el reino? No, en realidad no duró tanto como te imaginas. Aquí está el monograma que aparece en las monedas de medio real, en la Casa de Moneda de México, y lo que significa Luis I, precisamente en latín. ¿Por qué son tan raras estas monedas? Bueno, y nosotros las buscamos con todos los detalles que te imagines. Esta pieza en particular tiene la denominación, que siempre es un plus, y abajo se alcanza, y sobre el lado derecho se alcanza a ver parte del nombre del rey. Es también algo un poco fuera de lugar. Y hay algunas de estas piezas que presentan dos puntos, muy posiblemente de marcaje por parte del grabador que estaba marcando el cuño que hizo estas piezas. Muy bien. ¿Por qué se hicieron tan pocas monedas? Porque a Luis I se le ocurrió morirse a los 8 meses de reino, murió de viruela, aunque se han hecho 15,000 novelas, teorías paranoicas sobre que lo mataron porque el señor quería hacer esto, aquello, lo demás allá. El señor se murió de viruela, él había sido casado, es un punto que no se menciona mucho, él se había casado desde 1722 con Luis de Orleans, que era parte de la familia real eh, francesa, y pues no tuvieron hijos. Estuvo el señor nada más con ella 2 años o año y medio, y pues no pudieron concebir. El señor se la pasaba en asuntos de política, etcétera, y yo creo que muerto de cansancio como para andar pensando en herederos en esa temprana época. El rey Felipe V, después de que abdica, se va a la granja de San Ildefonso en Segovia, que es el Versalles español. Es un lugar muy hermoso. El señor se hizo monje, el señor se dedicó a hacer vida tranquila. Llegaron con la noticia de que se murió su hijo y para evitar una guerra civil, porque ya se estaban mencionando nombres, él tenía que regresar a la corona española. El señor con mucha reticencia lo hace, se tiene que solicitar una dispensa y una anulación de la abdicación religiosa que hizo Felipe V, el Papa la dispensa, obviamente bajo una cantidad bastante generosa de ducados en oro, y de esta manera es que vuelve Felipe V a gobernar y regresa y ahí se queda en el trono hasta 1746 en que fallece por cuestiones naturales. El Señor nos dio nuestra primera moneda redonda, por eso es que nosotros queremos tanto a don Felipe V, porque bajo su reinado en México nos dio la primera onza de plata amonedada en troquel y redonda en el año de 1732, el 24 de febrero.
Muy bien. Y nos vamos a uno de los matrimonios más funestos que hemos tenido en nuestra historia. Y tú dirás, pues no suenan muy mexicanos. Y tienes razón, no lo son. Pero recuerda que nosotros fuimos un virreinato dependiente de la corona española hasta 1821. Entonces, cualquier cosa que sucedía en España nos afectaba a nosotros de cualquier forma. Esta es una medalla que quienes coleccionamos este tipo de artículos la conocemos como del caballito, porque es de la inauguración del caballito de Carlos IV. Y aquí aparecen Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, a quien despectivamente le llamaban la italiana. Me recuerda mucho el despectivo que le ponían a, eh, a la reina francesa, la esposa de Luis XVI, que perdió la cabeza, María Antonieta, a quien llamaron despectivamente la austriaca. Siempre trataban de hacer ajeno el objeto de los odios para que no doliera tanto o no se viera tan humanizado ese asunto. En fin, regresemos al matrimonio. Se casan Carlos IV, María Luisa de Parma, se hace una unificación de estas dos coronas. Carlos IV tenía dominio en parte de Italia, pero era importante de alguna manera afianzar esa presencia por allá. El problema con Carlos IV es que fue el rey más singular que tuvo España, yo creo que en toda su vida, porque ese señor no quería reinar. Bueno, ya habíamos hablado de que Felipe V no quería reinar, pero él se hizo cargo de los asuntos de Estado hasta que abdicó y después que lo regresaron, el señor siguió haciéndose cargo de asuntos de Estado. Aquí Carlos IV no hizo otra cosa más que firmar papeles que le ponían enfrente. El señor no tomaba decisiones, era la italiana, su esposa, la que tomaba decisiones, pero ella obviamente necesitaba tener a un hombre que la respaldara. En uno de los tantos andares, ires y venires, vio montado a caballo a un hombre que le pareció el hombre, el varón más guapo de la galaxia, y dijo, con este mero, y empezó a sostener una relación ilícita, que era conocida por todos porque no se cuidaban de nadie, y a Carlos IV le importaban muy poco esas infidelidades mientras lo dejaran en paz, guardado en algún lugar tranquilo, porque era demasiado introvertido. Los años para 1808 les habían llegado a los dos. Él ya estaba pasado de peso, ya no tenía el brillo que tuvo en algún momento, pero todo el mundo lo odiaba porque sabía que dos personas ajenas al trono directo de España estaban tomando decisiones. Y de esa manera ocurre la invasión napoleónica en España. Como no tengo tiempo y no es el tema, te diré que los franceses de alguna manera llegaron a España, primero como amigos, después se regresaron a Madrid porque hubo una situación muy particular que estuvo a punto de provocar de nueva oportunidad una guerra civil en España. Y lo que hizo Napoleón fue precisamente eh, tratar de atajarla de la mejor manera posible. Aquí están las monedas que se hicieron antes y después de esa invasión napoleónica en España. Nosotros no cambiamos el diseño porque nosotros jamás reconocimos en toda América al nefasto gobierno de ocupación francés. Pero en España no les quedaba de otra, porque estaban ahí encima los militares y pues tenían que hacer lo que se les ordenaba o los pasaban a degüello. Entonces, fíjate cómo el escudo ha cambiado. En el escusón o la parte central del escudo aparece el águila napoleónica en las españolas y en el lado izquierdo, en las nuestras, siguen apareciendo las tres flores de lis por la casa de los Borbones. Y acá aparecen más reinos que no eran necesarios de acuerdo a la última disposición que había hecho precisamente Carlos IV de cómo tenían que hacerse las monedas. Se hace el motín de Aranjuez. En marzo de 1808 se decide mandar al rey español a México para salvarlo de la invasión napoleónica que está por venirse. Detienen al rey porque, como ya te dije, no quería gobernar y por amor a la patria, estos ciudadanos eh, deponen a este rey y proponen precisamente como rey y lo coronan a un adolescente que era el hijo de él, don Fernando VII. Se hace un San Quintín, eventualmente los arrestan a los dos y se los llevan a Francia. No, se van ellos voluntariamente a Francia y los arrestan en Valencia y
nosotros no reconocimos a los franceses y todas nuestras monedas aparecen con el perfil de Fernando VII. Muy bien, nos independizamos. Durante nuestra guerra de independencia viene uno de los matrimonios más importantes que hayamos tenido en nuestra historia, ya de este lado del charco, como dicen los europeos. Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario. Estos dos personajes fueron absolutamente claves. Ella por sus caudales, él no venía de clase pobre de ninguna manera, él era meridano, él había nacido en Mérida en el siglo XVIII y ella también, él era mayor que ella. Se enamoraron, se casaron con una diferencia de edades impresionantes y los dos con sus caudales aportaron armas y dineros a la causa insurgente. Ella fue tremendamente vital en la organización de los Guadalupes, es decir, del sistema de espías que se hicieron en el Virreinato de Nueva España para poder pasar las noticias que sucedían precisamente en el reino y poder tomar ventaja militar en un momento dado. Él fue uno de los pensadores más grandes que hemos tenido en esa época. El señor fue el encargado del Ilustrador americano, que fue un periódico de difusión de ideas liberales e independentistas importantísimo. Eh, fue el que ayudó a redactar los sentimientos de la nación de Morelos. Él nos ayudó a redactar nuestra primera acta de independencia en 1813 y él también nos ayudó a organizar el Congreso de Chilpancingo de ese mismo año y la Constitución del año siguiente de 1814. Él murió en la Ciudad de México en 1851, 9 años después de que ella falleciera. Es imposible pensar en la Suprema Junta de América, ocurrida en Tlalpujahua y en otros sitios, sin la presencia de estos dos personajes. Nuestra primera águila, apareciendo en una moneda, muy posiblemente fuera sugerencia del círculo donde ellos estuvieran. Bien, nos adelantamos. Ya se hizo la independencia, entra el ejército trigarante y con eso finalmente nos enajenamos de España y nos convertimos en nuestro propio país. Una vez que nos independizamos, nosotros escogimos los colores verde, blanco y rojo, pero estaban acomodados de diferente manera. Blanco por la religión, verde por los campos de España y por la esperanza de un futuro, y rojo por la sangre que había sido derramada en esos campos de Nueva España y que nos unía por ser mestizos. Y aquí aparecen estos dos personajes, Iturbide y su esposa María Huarte, perdóname, María Ana Huarte, que también se conoció como Ana María Huarte. Estos dos personajes fueron muy importantes. Ana María Huarte y él se habían casado en 1805 y su matrimonio no fue cualquier cosa. Ellos no venían de cualquier gente. Cuando ellos se casaron, la dote que el padre de ella le pagó a Iturbide fueron 100,000 pesos. Si esos hubieran sido pagados en plata, estás hablando de más de 2,5 toneladas de plata, 2,700 kilos de plata, para ser más precisos, de plata monedada. Imagínate 100,000 monedas de 8 reales de Carlos IV y de Fernando VII, no, de Carlos IV y de Carlos III, brillantes sin circular, entregadas como dote, lo que valdrían el día de hoy, especialmente como está la plata en los cielos. En fin, como todos sabemos, él y ella fueron los primeros emperadores de México, tuvieron una relación personal impresionante. Ciertamente fue un negocio para los dos casarse el uno con el otro, pero los dos se quisieron genuinamente también. Fue un matrimonio de conveniencia hasta cierto punto, pero sobre todo un matrimonio de amor. Eh, a él lo fusilan, lo terminan fusilando en 1824, cuando regresa de Londres después de haber abdicado y abandonado el país con sus hijos y con su esposa.
Él escucha que España pretende hacer una reconquista y él viene a poner su espada al servicio de México, y la gente lo malinterpretó como que venía a recuperar su imperio, y alguien de muy pocas pulgas como un servidor y de mecha corta le hace un juicio rápido, lo declaran traidor a la patria, le meten 3 tiros y se acabó. Ella termina viuda y se exilia primero a Italia, de Italia regresa a Inglaterra y de Inglaterra termina yéndose a los Estados Unidos, a Filadelfia, donde ella vive en una austeridad. Ella no trabajó, ella estuvo dedicada con devoción a la iglesia de San Juan no era San Juan Bautista, San Juan, válgame Dios, San Juan de algo. Y ahí se quedó el resto de su vida viviendo de una forma muy pía, eh, y, y ahí fue enterrada. De vez en vez todavía llegan algunas legaciones de gente que pues busca el imperio o anda en sus ideas un poco fuera de la realidad de que su majestad imperial, etcétera, etcétera, y van y le llevan flores. Muy bien. Y nos vamos ahora a brincar a la intervención francesa. Es absolutamente imposible no hablar de las dos parejas más importantes que hubieron. Hay un mundo de historias de amor de muchas maneras, de muchas formas, algunas de leyenda, otras bien documentadas, entre generales y gentes y etcétera, pero no tengo tiempo para andar checando tanta cosa. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de lo que pasó en México durante la invasión francesa de 1861 a 1867. Aquí vemos a la primera de las parejas de las que vamos a hablar. Es Don Juárez y Margarita Maza de Juárez. Ellos dos, a él siempre le han dicho que fue un masón, un hereje, un apóstata. Bueno, masón fue, ciertamente. Apóstata no lo sé, no lo dudo. Hereje definitivamente porque se fue en contra de la Iglesia Católica y de sus bienes, es decir, de los privilegios que tenía y de sus bienes. Pero lo que muy poca gente sabe fue que Margarita no fue su querida. La señora se casó con el señor y se casaron en un templo en Oaxaca. Ahora que tuve la oportunidad de estar en octubre en esa ciudad, tomé esta fotografía y con quien estaba yo me dijeron que fui muy afortunado porque usualmente ese templo está cerrado. De alguna manera estaba abierto y tuvimos oportunidad de visitarlo. Es el templo de San Felipe Neri. Es un templo muy bonito y sobre el lado izquierdo hay una pintura, bueno, sí, una especie de óleo donde viene la historia del templo que empezó en el siglo XVII, bueno, XVI, la construcción data del siglo XVII, etc. Pero en el último renglón dice precisamente que ahí se casaron Benito Juárez con Margarita Maza el 31 de julio de 1843. Ese año fue muy importante porque estábamos en mitad de una guerra entre conservadores, un partido que se inventó la Iglesia Católica de los Borbones que habían quedado, y que se llamó conservador precisamente porque era para conservarles los bienes perfectamente mal habidos de la Iglesia Católica, producto de la usura, y de los liberales. Esta jura de la Constitución de la que estamos hablando fue una de las tantas constituciones que tuvimos y que de alguna manera no pasó, que nos pasó sin pena ni gloria, pero que habla precisamente de esta guerra que tuvimos entre liberales y conservadores en una medalla. Muy bien. Regresemos con Margarita y con Juárez. Tienen 1,5 millones de anécdotas, pero te voy a mencionar una que para mí es muy importante, y han de disculpar que sea yo regiomontano y que ponga mi ciudad como ejemplo de esto, pero creo que es importante. Margarita siguió a Juárez en todos los avatares desde que huyeron de la Ciudad de México en 1863 y por cada uno de los rincones donde estuvieron. En mayo de 1864 llegan a la ciudad de Monterrey y cuando llegan, Margarita está en un estado de embarazo muy avanzado. Eh, el 13 de junio de ese año eh, nace el hijo de Juárez y de Margarita, a quien pusieron de nombre José Antonio.
y él nace en el segundo piso del Palacio de Gobierno, un edificio mínimo de muy poca calidad artística, muy sobrio, de los del noreste de México, pero que funcionaba como casa de gobierno entonces, donde se hospedó Juárez. Cuando Juárez es padre de esa criatura, él anota en su libreta, hoy nació mi hijo. Pero lo que nadie sabe es que Juárez no dejó de ser creyente. El Señor, por su presencia sola, había cerrado todas las iglesias de Monterrey. Nadie quería oficiar misa mientras estuvieran los herejes ahí porque estaban en contra de sus bienes. Pero Juárez y Margarita sabían que como católicos era importantísimo que su hijo fuera bautizado. Juárez mismo fue a donde está la iglesia de Monterrey que te estoy mostrando cómo se veía en esa época. Sobre el lado derecho está el edificio del obispado, que ahora es arzobispado. Tocó la puerta y dijo, Señor, mi hijo acaba de nacer y necesito a alguien que venga a hacerme el bautismo de mi hijo. Sin mayor problema, mandaron a un cura para que fuera al segundo piso de ese lugar y bautizaron solemnemente a José Antonio, Antoñito, como le llamaban ellos, de cariño. Esto te dice que si bien es cierto que Juárez era un tremendo juez de la Iglesia Católica, no dejó de ser creyente. Y cuando a él se le olvidaba ser creyente, tenía a Margarita que se lo recordaba, porque independientemente de cualquier cosa, nosotros los varones sabemos cómo son las damas a ese respecto. Muy bien, triunfa la República y cuando llega a Palacio Nacional, entonces nada más tenía dos pisos, no tres, y se veía de una manera muy distinta. Juárez se va a residir al segundo piso, sobre la calle de Moneda, daba la ventana de su alcoba, y esa mañana a él le dio un infarto, a él lo sacan del infarto, no había inyecciones de adrenalina, el doctor, el médico de cabecera, manda a llamar a alguien de la cocina para que traiga agua hirviendo, le abren la camisa y le echan el agua hirviendo en el pecho a Juárez para que con la descarga de adrenalina de su propio cuerpo echen a andar de regreso el corazón. Las primeras palabras de Juárez cuando regresa a la conciencia es, me está usted quemando. Y el médico le dice, señor presidente, no tengo manera de hacer otra cosa. Le piden a él que guarde descanso, obviamente el señor desoye a todo mundo, hace lo que tiene que hacer, y esa noche, a las 11:30 de la noche del 18 de julio de 1872, fallece. Margarita ya había fallecido desde el año anterior, desde enero de 1871 por cáncer y una complicación de embolia que había sufrido. Hay muchas leyendas de que Juárez lo habían envenenado, que por la iglesia, que por lo que quieras, gustes y mandes, y volvemos al punto. Eso no es cierto, el señor murió del infarto y ahí se acabaron las misas de todo mundo. Bueno, pero esta fue una de las parejas. ¿Qué pasó con la otra de las parejas? Bueno, y cuando quiere esta computadora. Se hizo la invasión francesa y se requería de inmediato detenerse a alguien que se hiciera cargo del gobierno. Cuando llega Forey, él es el militar que toma la Ciudad de México por parte del imperio es, francés, pero él pues nombra de inmediato a una comisión que se haga cargo del gobierno y sale así la Junta de los Notables que después ofrecerá a Maximiliano la corona de México. Carlota y él se habían casado desde 1857. Esta unión fue fantástica. Él era miembro de la Casa de los Habsburgo, el único de la sangre real de esa familia que visitó México. Él era austriaco y eh, bueno, ¿y esta cosa no pretende funcionar? Oh, perdón y olvido, estoy con el mouse equivocado. Él se había casado con una princesa, la hija de Leopoldo I de Bélgica, y había hecho una unión impresionante entre la Casa Real Belga y los Habsburgo. Y ellos fueron el equivalente en el siglo XIX de cuando se casó el príncipe Carlos con Lady Diana, para los que peinamos canas, donde ellos se pararan era motivo de fotografía y motivo de una sonrisa. Ellos dos fueron esa pareja europea en su momento.
Carlota y Maximiliano se habían casado, como te decía, en 1857, cuando ella tenía 17 años y él 25. Era un matrimonio arreglado, como te había comentado, pero los dos se amaron entrañablemente. Él fue el amor de ella de toda la vida. Ella fue un amor muy profundo para él, pero no fue el amor de su vida. El amor de su vida había sido María Amelia de Braganza, la hija del emperador portugués que ahora estaba en Brasil. Él no tenía ningún antojo de estar metido en cuestiones militares. El señor era un ilustrado de la época, le gustaba más estar en cuestiones científicas y de faldas que de cuestiones militares y andar en guerras y mucho menos. Ella era una mujer extraordinariamente educada. Ella hablaba varios idiomas, ella sabía de cuestiones administrativas. Ellos dos habían sido gobernadores en el área italiana de Lombardo Veneto y fueron muy prominentes, fueron muy queridos por esa gente. Eh, Cuando se les ofrece el trono de México, él tiene que firmar una deuda por 480 millones de francos en favor de la tesorería de París como requisito indispensable, y de eso se trata el Tratado de Miramar. Es un tratado de compra-venta. Pero por favor no minimices el cariño que ellos tenían y la esperanza que ellos tenían. Regresamos a las monedas porque es lo nuestro, que sí es cierto que es un viejo amor, tenemos que meter monedas en algún lado. Gracias a Carlota y no a Maximiliano, es que se hacen las monedas a su nombre que llevaran su busto. Desde la Junta de los Notables se habían hecho monedas de 1, 5 y 10 centavos, particularmente de 1. Los de 5 y 10 centavos se habían puesto después de enero, ya que estaban designándose a estos, a esta pareja como heredera de la corona del Segundo Imperio, pero ella vio con reticencia que no querían poner la cara de Maximiliano por varios motivos. Todavía estaba muy reciente la cara de Iturbide en una moneda y ellos ya no querían tener un segundo emperador. De alguna manera estaban todos por la República y si querían tener un imperio, querían tener la idea de que todo el país estaba pacificado antes de poner la cara del emperador, etcétera. Carlota fue muy lista, ordenó que se hiciera el busto del emperador desde 1865 y es en la medalla que vimos anteriormente donde aparecen él y ella. A ella no le importaba tener su busto, a ella le importaban que en la casa de moneda tuvieran cuños, es decir, punzones con el rostro del emperador para que pudieran hacer moneda. Y esta se hizo en 1866. El escudo se parece mucho al francés. Fíjate cómo es la moneda de 5 francos francesa y es muy parecida a la que sucede en la moneda mexicana. Gracias a ella tuvimos la primera moneda de 1 peso que decía 1 peso, porque antes decían 8 reales, aunque se conocían ya como pesos desde el siglo XVI. Eh, ella empezó a hacer la monedación en Guanajuato, fuera de la Ciudad de México, como un experimento. Eventualmente, y todos lo sabemos, Napoleón manda llamar las tropas de regreso en 1866, contraviniendo los tratados de Miramar. eh, Mandan a Carlota para que trate de volver a traer esas tropas a México eh, y ella y él se hacen una correspondencia fenomenal. Ellos dos se amaban tremendamente y se respetaban mucho. Eventualmente, como todos sabemos, él pierde la vida en 1867 después de habernos dejado monedas hermosísimas, gracias a la tenacidad de su esposa y piezas muy raras, como esta que aparece detrás de Carlota. Y Carlota pierde la razón. Ella fue, eh, ella no regresa a México desde 1866, pierde la razón ese año en frente de Papa Pío IX, Pío IX, es recluida en el castillo de Bouchot, en Bélgica. Su hermano, que era un desgraciado, le roba toda su fortuna, maltrata
a, sus, a su colonia de esclavos en el Congo belga. El tipo debe estar en un lugar muy exquisito de pena en el infierno por todo el daño que causó. En fin, no estamos aquí para eso. Continuamos con el viejo amor. Y nos vamos a una de las figuras más fascinantes en cuanto al tema amoroso que te puedas encontrar, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue indiscutiblemente el artífice de la reconstrucción del México moderno. Porfirio, negar la importancia de Porfirio Díaz es negarnos a nosotros mismos gran parte de la historia. Sus detractores dicen muchas cosas, sus fans o seguidores dicen otras tantas. Pero lo importante aquí es ver la evidencia concreta. El señor consiguió una paz entre conservadores y liberales, claro, de una manera muy diplomática y no muy fácil. También consiguió que la Iglesia Católica regresara a querer ser partícipe de las cuestiones gubernamentales, etcétera. Respetándose el hecho de la separación de iglesia y Estado. Pero en fin, no estamos para andar hablando de estas cosas, sino del viejo amor. Porfirio Díaz se le ha asociado cuando era muchacho a una dama de nombre Juana Cata, Juana Catalina. Esta mujer era una mujer muy poderosa del área de Tehuantepec, y los historiadores, la historiografía moderna, lo ha deslindado en relaciones amorosas con ella, sino simplemente de cuestiones políticas y diplomáticas dentro de la región de forma pacífica. Muy seguramente se admiraron uno al otro, pero no existe una veracidad concreta de que tuvieran alguna relación amorosa entre ellos. Sin embargo, el gran amor de él fue con quien contrajo nupcias en el año de 1867. En 1867 se casa con una niña a la que vio desde que nació, su sobrina carnal. Él se casa con Delfina Ortega Díaz, de Díaz, en 1867, ante las miradas atónitas de mucha gente, porque era una cuestión de incesto inmediato, directo, tremendo. Ellos tienen algunos hijos que nacen muertos, eh, y ella finalmente puede concebir a un solo hijo, que fue precisamente Porfirito, el hijo mayor de Porfirio Díaz. Ella muere eh, de una manera muy súbita, y muy triste de tuberculosis, eh, y de tifo, eh, y de complicación de una cosa con la otra, según tengo entendido. En fin, él ya era un viejo cincuentón cuando conoce a una muchacha de 17 años con la que se casa en 1881. Carmelita Romero Rubio no era una muchacha cualquiera, era hija de uno de los hombres mejor conectados de su tiempo, de Manuel Romero Rubio, y este señor quería por todos lados hacer a su hija primera dama de México, porque él veía en ella todo el refinamiento y la educación que le faltaban a Díaz, y hacer un tremendo estratega, un diplomático fenomenal, muy aventado para su época, pero él definitivamente no tenía el roce social que tenía su hija. Y ella fue a Palacio a enseñarle inglés y nociones de francés, y de esa manera terminaron enamorándose el uno del otro. Carmelita admiraba y quiso genuinamente a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz comprendió que necesitaba de una mujer buena y joven que lo ayudara en los años por venir. Y de esta manera se concretó este matrimonio entre Carmelita y Porfirio Díaz. Ella sale en el destierro en 1911 con Porfirio Díaz, se desplazan a París y ella se queda allá, hasta que tiene oportunidad de regresar en 1934, en noviembre de 1934, quedándose de una manera bastante inconspicua, es decir, de una manera bastante anónima. Vive en una casa de la calle, de la colonia Roma, en la calle de Tonalá,
y ahí pasa sus últimos años hasta fallecer en el año de 1944. Eh, Ella fue muy querida y respetada por la gente de su época una vez que ella regresa. Eh, y muchos dijeron que el corazón de ella, si bien había dejado de latir en 1944 de manera física, su corazón de niña había, o de muchacha había dejado de latir el 2 de julio de 1915 cuando su esposo había fallecido. Y nos vamos a otra de las parejas de la revolución. En realidad fueron tres. Como te digo, en estas épocas hubieron montones de romances, montones de amores por todos lados. Ellos dos se casaron en 1903. Los dos eran de familias muy adineradas. Él era uno de los fuertes de la Casa Madero, la familia más rica del noreste de México en su momento. Ella lo siguió a él en todos los momentos de su vida. Ella lo siguió a él cuando estuvo en la toma de Ciudad Juárez. Ella estuvo presente en sus campañas políticas en 1908 y 9. Ella estuvo presente ayudando con las demás damas de los lugares donde ellos se presentaban. Ella le ayudaba a coordinar las presentaciones que ellos iban a hacer en las diferentes ciudades donde ellos venían, etcétera. Y ella fue primera dama del país una vez que su esposo fue presidente de México a partir del 6 de diciembre de 1911. Sin embargo, y a pesar de lo que se diga, Madero solamente pudo gobernar un año, el año de 1912. Ese año estuvo lleno de una singularidad tremenda. Como tu amigo, te voy a comentar una anécdota. Yo empecé tratando de comprar mi primer caballito en la Lagunilla y era del año de 1911 y me lo vendían en $50 en su época. Estaba brillante sin circular como este del 12. Como yo no tenía los $50, pedí que si me daban el de 1912 y cuando me dijeron el precio del de 1912, a mí me sorprendió porque eran como $200 en su época. Y entonces le dije, ¿pero por qué? Si este es más nuevo, tiene que costar menos caro. Y me dijo el señor, es que de este se hicieron menos. Y mi pregunta lógica fue, ¿y por qué? Y la respuesta fue, si no me vas a comprar, no me andes quitando el tiempo. El comerciante no sabía. Eso me llevó precisamente a investigar sobre estas cosas que ahora te comento de vez en vez y los artículos o publicaciones que hago yo también de vez en vez. ¿Qué pasó ese año de 1912? Madero cometió el error de creer en la democracia y en la libertad de expresión. Todo 1912 fueron huelgas, demostraciones en contra del gobierno, de los sindicatos, de los empresarios, de las sociedades, de quien te diera la gana. No había quien les pusiera un orden. De esta manera es que muchas de las piezas se hicieron raras. Para 1913 regresa Henry Lane Wilson después de haber sido llamado por Taft, que era el presidente anterior a Wilson, que fue el presidente que estaba cuando mataron a Madero. Eh, y cuando regresa Henry Lane Wilson, empieza a maquinar cómo acabar con el gobierno de Madero. Muchos dicen, a Madero lo pusieron los norteamericanos. Eso es una mentira. Los norteamericanos no querían que saliera Díaz porque Díaz les servía muy bien en cuanto a sus cuestiones comerciales. Les dio contratos y licitaciones absolutamente blindadas hasta por 75 años ante cualquier renegociación que se pudiera hacer durante este periodo. Y los Estados Unidos tampoco quitaron a Madero. Fue un solo norteamericano, Henry Lane Wilson, quien les hizo creer a toda la gente que los Estados Unidos iban a invadir a México si no derrotaban a Madero. Se hizo una cuestión tremendamente mala de la que precisamente ayer inicia la decena trágica, el día 8, perdón, y Henry Lane Wilson acaba con Madero. Cuando acaba con Madero, lo encarcelan en Palacio Nacional. Este señor es el cónsul cubano, Manuel Márquez Sterling, y él escribe precisamente una odisea tremenda de cómo se hicieron estas cosas. Aquí vemos a Sara Pérez de Madero buscando los razones de su marido.
Él y José María Pino Suárez son asesinados a las afueras de la cárcel de Lecumberri, ante la presencia de todo el mundo que se encuentra sorprendido. eh, y ella pues eventualmente consigue que le entreguen el cadáver de su esposo, el que es velado y enterrado en el Panteón Francés. Ella tiene una vida tremendamente difícil a raíz de esto. Ella no tiene la fortuna de haberse quedado loca como Carlota y de no ver cómo había terminado de fracasado el imperio de su esposo, que su esposo y ella habían trabajado tan arduamente por conseguir. Para mí esta es la fotografía que representa el dolor, la desolación de un amor perdido. Esta fotografía te demuestra a Sara Pérez, viuda de Madero, eh, de una forma completamente ajena a la realidad que le estaba rodeando en ese momento. Ella estaba sumida en su dolor. Ella, después de que matan a Madero, le dan la facilidad que no le dieron a su esposo de salir a Cuba. Manuel Márquez Sterling le permite que se asile en Cuba. De ahí, con los años, se va a los Estados Unidos. Ella vive allá por un tiempo y regresa a México en 1921, donde ella es muy querida por todos, de manera social y religiosa. Ella fallece en 1952, después de haber permanecido 30 años en México de una manera bastante respetable. No podemos hacer otra cosa más que concluir con el billete más hermoso que haya yo gastado en mi vida. No existe varón que peine canas que no tenga una anécdota sobre el billete de la gitana. Fíjate muy bien en esta gitana. Todo el mundo le llamamos la gitana, pero no tiene un nombre abajo donde la identifique como tal. A nosotros nos lo pareció porque realmente parece una gitana, de acuerdo a como nosotros nos las imaginamos. Esta historia de la gitana, de los billetes de 5 pesos, tiene una anécdota muy singular que obviamente tiene que ver con el amor. Hubo un escándalo en la fundación del Banco de México. Alberto J. Pani tuvo un amorío, un amaciato, una relación extramarital con una tiple de teatro que se llamaba Gloria Yuste, ahora me acuerdo, era Gloria Yuste, ahorita me acuerdo del otro nombre que tenía. Ya veo aquí a Luis diciéndome, gritándole en la computadora el nombre para que me acuerde. Gloria Ella, Fauré, ¿será? ¿Perdón? Fauré. Fauré, exactamente Fauré. Gloria Fauré y Oyuste. Gracias. Ellos dos se van en un amaciato a Nueva York, se hospedan en el hotel Waldorf Astoria, que es era el más famoso de Nueva York, y pues los detractores de Alberto J. Pane lo persiguieron hasta allá y trataron de fregarlo de alguna manera, y se les ocurrió contactar al servicio de inmigración y acusarlo de que él estaba ejerciendo la prostitución y la trata de blancas ahí. Ellos, el servicio de inmigración inmediatamente llega, le toca la puerta, le dice, ¿esta dama es su esposa? No, señor. ¿Quién la trajo aquí? La traje yo. ¿Quién le está pagando aquí sus gastos? Yo mero. Ah, pues entonces la gente que lo vino a denunciar tiene razón. Toman a Gloria, se la llevan a los separos del Servicio de Inmigración y la ponen en el primer tren de regreso a El Paso y de ahí a México. Y esta es la nota donde se habla precisamente de esta situación. Beauty sent back to Mexico, Pretty Gloria Juste, also known as, y aquí está la nota en castellano. Fíjate bien qué edad tenía, porque esto es muy importante para el relato, para lo que sigue en el relato. Ahí se especifica que ella tiene 19 años en 1925, que es cuando se inaugura el Banco de México. Una vez que Gloria sale, es acechada y acosada por los medios de comunicación. Y ustedes nos van a perdonar, pero las damas son muy distintas que nosotros. Nosotros somos muy primitivos. Nos cae mal a alguien y le decimos que hubo, compadre, buenas tardes, y nos vamos y nos seguimos cada quien por nuestro lado.
Si la cosa es muy grave, le soltamos un trancazo o nos lo sueltan a nosotros y se acabó. Las damas son tremendas cuando van a hacer una venganza. Y ella estaba muy molesta porque la habían corrido de ahí bajo semejante pretensión y había sido publicado en todos lados. Es decir, su reputación había sido hecha pedazos. Dijo, si a mí me hicieron pedazos mi reputación, yo me voy a vengar con Manuel J, con Alberto J. Pani. Y esto fue lo que ella declaró. Ella dijo, si él me vino a solicitar a mí, es porque las cosas en la alcoba no deben estar de lo mejor. Voy a dejarle un recado a su esposa de que su marido es un tigre conmigo, aunque en su casa sea un corderito y no sirva para mucho donde debe contar. Él de inmediato deja todas las negociaciones que estaba haciendo con Estados Unidos en cuanto a renegociaciones y empréstitos, etcétera, y sale disparado a la casa donde tiene que ir, más que es la más importante, la suya. Esta es una fotografía de su casa, estaba en Paseo de la Reforma, obviamente ya desaparecida el día de hoy. Aquí están las notas del periódico donde esto sucedió. El escándalo fue cierto. Entonces, él definitivamente debió poner a su amante en los billetes de 5 pesos. Pero ¿será esto cierto? Vamos a ver la evidencia. Este amor a lo mejor sí está puesto para la posteridad, eternizado en este billete de 5 pesos. ¿Tú qué crees? ¿Se parecen o no se parecen? Hmm. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Vamos a ver qué dice la evidencia. Por principio de cuentas, el asunto sucede el día 13 de octubre, un mes después de haberse, más de como mes y medio después de haberse puesto el Banco de México en funciones, en funcionamiento público. Esto de entrada nos dice que es posible que sí, pero es posible que no, porque alguien puede decir, bueno, a lo mejor eran amantes desde un año antes, hicieron los billetes y San se acabó. Después de todo, para el día 1 de septiembre del 25, pues ya tenían que tener los billetes impresos y listos. Debieron sacarlos, yo creo que desde el 24. Pues encontré el contrato donde se hace la orden de estos billetes para poderlos hacer. Y esta orden proviene del año de 1921. Si tenía 19 y le quitas 4, pues ella tiene 15 años. Bueno, medio forzada la cosa, pero pues es posible. Bueno, todo funcionaría si no hubiera sido porque mi querido amigo Alberto Hidalgo me hizo el favor de hacer llegar esta imagen del billete utilizado en 1915. Y para entonces, Gloria Yuste Faure tenía 9 años. Entonces es absolutamente imposible que este amor hubiera sido perpetuado en el billete de 5 pesos, como se ha tratado de hacer, decir, o que se hizo pasar en su época a manera de chisme. El reverso de los billetes de 5 pesos, como los de toda la primera serie, tienen el monumento de la independencia. Este monumento de la independencia guarda los restos de uno de los matrimonios de los que te hablé. Y de hecho, es el único matrimonio que existe enterrado, por decirlo de alguna manera, o guardado en el Ángel de la Independencia. Y esos son Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. Son los únicos, el único matrimonio que estuvieron juntos en vida y perpetuados en la muerte, custodiados bajo el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia es nuestro amor máximo. Los mexicanos hemos ido a llorar y a celebrar. Hemos ido ahí a quejarnos. Hemos ido ahí simplemente de paseo y de diversión. El Ángel de la Independencia es el amor más grande que tenemos como mexicanos después de 1910. Y con eso terminamos la plática de un viejo amor. Preguntándote a ti, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu amor verdadero? Dice que quizás no le has confesado a nadie. Ok, déjame ver. I'll stop sharing. All right. Bueno,
Terminamos. Ricardo, qué plática, cómo a través de diferentes parejas nos has llevado a un recorrido histórico, sobre todo enfocado en la historia de México. Híjole, creo que todavía tenemos que digerir mucho de lo que acabas de decir y dejar de embelecernos con esta historia que nos dijiste para regresar a este momento. Y aquí les pediría a todos los que nos están escuchando que quienes deseen hacer algún comentario o alguna pregunta, es el momento para empezarla a redactar y proceder a leerla. Y mientras esto pasa, Ricardo, mientras platicabas, mira, me voy a aprovechar que tengo el micrófono y empezaste con esta primera moneda en donde, moneda mexicana, en donde teníamos por un lado a una reina, del otro lado a otro rey, de los dos reinos de quien fuimos parte. Me refiero a las monedas que popularmente le conocemos como las de Carlos. Perdóname, regreso. No a nuestras primeras monedas, sino a las monedas españoles de los reyes católicos, donde teníamos a los dos monarcas. Quizá un viejo amor, aunque no sea tan hispano, entre comillas, que no sea tan hispano porque lo puede ser. No creo que se alcance a ver bien, pero si no se alcanza a ver bien, les comento, esta es una moneda romana que tiene el busto de dos monarcas, de una pareja de reyes. De un lado vamos a tener a Cleopatra, a lo mejor se alcanza a ver aquí, y del otro lado vamos a tener a Marco Antonio. Quizás sea una de las monedas más viejas donde tenemos a una pareja que vaya que su amor fue y sigue siendo muy recordado. Entonces, Ricardo, pues bueno, aquí tenemos un viejo amor, todavía más viejo amor, aunque obviamente tú te enfocaste en la parte hispánica y sobre todo mexicana. Están empezando a llegar algunos comentarios. Procedo a leerlos. Jaime Mena, de la Sociedad Numismática de Zacatecas. Excelente conferencia, Ricardo. Muy ilustrativa, además de que tuviste el toque de hacerla muy ágil y entendible. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre María Ignacia Rodríguez de Blasco, la Güera Rodríguez? Entró otro comentario, entonces se me movió, perdón. Regreso. Sobre la Güera Rodríguez, quien también fue muy famosa con sus amores con Iturbide, Humboldt y Simón Bolívar, y que algunos autores la consideran como el verdadero motor de la independencia mexicana. Desconozco si hay alguna moneda o medalla en su honor. Wow, creo, Ricardo, que la respuesta a esto sería prácticamente otro tema. No sé si quieras contestarla de una manera muy breve. Totalmente de acuerdo. Esto es un tema completo para hacerlo en otra ocasión, pero la Güera Rodríguez fue un personaje absolutamente clave desde muchos puntos y en su alcoba desfilaron las personalidades más importantes de su época. Ella no fue una persona tan fuera de la leyenda como creemos. Muchas de las aptitudes o de los decires de ella son más cuestión de imaginación que de otra cosa y nunca tuvo una moneda, una medalla o cualquier otra cosa fuera de una mención escueta de un lado o de otro. Sí, y hubo un comentario que Ricardo me hizo en algún momento mientras visitó la Ciudad de México. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente sobre lo que se menciona de la Güera Rodríguez, de esta historia? Y bueno, en su momento cuando Ricardo me hizo esta pregunta, la verdad yo no tenía respuesta, me puse a investigar. La fuente de estos dichos sobre la Güera Rodríguez es un personaje ecuatoriano, él se llama Vicente Rocafuerte, que entre otras cosas fue el primer presidente o uno de los primeros presidentes de Ecuador, pero en el momento de la independencia de México, él estuvo aquí presente, fue parte del ministro de Economía y por ahí también tiene una historia medio turbia sobre la primer deuda inglesa que tuvo México y el dinero y cómo se repartió ese dinero que Inglaterra, bueno, no precisamente Inglaterra, sino los capitalistas, inversores ingleses, le dieron a México esos primeros 8 millones de libras que se duplicaron. Bueno, Rocafuerte fue la primera persona que escribe un libro y empieza a denostar un poco la figura de Iturbide y de la Güera Rodríguez. Y él es la primera persona que empieza a mencionar que por su alcoba pasaron ciertas figuras muy importantes, Humboldt, Simón Bolívar, varios independentistas, incluso del alto clero mexicano. Sin embargo, al hacer un estudio exhaustivo sobre la Güera Rodríguez,
no se puede encontrar evidencia ni escritos previos a Rocafuerte, que era un gran contrario al primer imperio, a la figura de Iturbide, y obviamente aprovechó para poder manchar, entre comillas, esta figura. Y junto a ellos, pues también Guadalupe Victoria. Bueno, esto da para muchísimo porque la figura de la Güera Rodríguez, claro que es sumamente importante y creo que es una pareja que también valdría la pena comentar. Excelente pregunta, Jaime Mena. Ricardo, perdón, creo que hablé más que tú en esta respuesta, pero gracias a ti investigué un poquito más de la historia detrás de la Güera Rodríguez. Felicitaciones, Ricardo, Manuel Galán, felicidades, Ricardo, increíble recorrido amoroso histórico que has hecho de la numismática mexicana. Luis Gómez Guzniar, muchas felicidades, estimado Ricardo, excelente ponencia. No cabe duda que la historia y numismática son parte de la misma moneda, por decirlo de manera alegórica. Aplausos. Ricardo, por parte de Ángeles, Colunga Ricardo, muchas felicidades. Excelente conferencia y saludo. Ileana Maya, muy interesante conferencia, muy buenas anécdotas para cada una de las piezas. Dave Strickman, enhorabuena Ricardo, muchísimas gracias. Fue excelente la charla, te felicito mucho. Saludos desde Utah, pero no solamente te están saludando desde Utah, Ricardo, también tenemos saludos desde Colombia, Gilberto Escoa te saluda desde San Pedro Sula, Honduras. Williams Lara, bueno, desde Tabasco, saludos, amigo. La Sociedad Numismática de Tlaxcala también está mandando saludos. Víctor Javier hace un comentario, solo un aporte y aclaración. S- eh, los colores de la bandera mexicana son verde por la independencia, blanco por la religión y rojo por la unión. Víctor, muchas gracias por el comentario. Saludos desde Oaxaca, desde Tabasco, desde Pachuca con Juan Andrés Bazán, Mariano Ontiveros desde Tabasco, Luis Avedaño desde Oaxaca. Muchos saludos que tienes, Gilberto Iscoa, Miguel Tello, también desde Hidalgo. Un, ah, bueno, continúo con las preguntas. Ricardo, hay otro personaje que este es un desamor, del cual, quizá porque fue desamor, no nos platicaste de Manuelita González, creo que se llama. eh, González de Teruel, ajá. No, Exactamente. Hernández. Si quisieras comentar un poquito, es Manuelita García. García de Teruel, exactamente. Turel, sí. Si quisieras comentar brevemente de este personaje, que lo vemos casi en todos los billetes del Banco Nacional de México, Oye, qué billetazo se te ocurrió usar para ilustrar, qué barbaridad. que Ese son 500 500 pesos pesos, es de ya no fábula, nos qué alcanza ni para una torta. no, hombre, qué barbaridad. Eh, Te voy a explicar por qué no hablé de ella. No hablé de ella porque la primera persona y única que la menciona es don Miguel L. Muñoz, el mismo que hizo 20,000 mitos de 20,000 cosas. Entonces, como no he tenido oportunidad de verificar la información, no me atreví a decir algo similar. Eso es, de la gitana no tuve ningún empacho en decirlo porque yo sabía desde un principio que no era así. Tenemos hasta el número de la viñeta que se utilizó y era la Margelina. Entonces, pero en este caso yo no tengo la papelería pertinente para poder desacreditar ese mito. Pero como me suena sospechoso por todos lados, es que ni siquiera lo dije. Eh, para los que no estén al tanto de esta historia, cuenta Miguel L. Muñoz y posteriormente una gran figura de la numismática mexicana, el ingeniero Hidalgo, en un discurso que da sobre rostros y figuras que aparecen en las viñetas de los billetes mexicanos, hacen la mención que un alto directivo de este banco, al estar tan enamorado de esta mujer, de Manolita, que era una mujer de la aristocracia, entre comillas, aristocracia de la alta sociedad mexicana de ese tiempo, y al no ser recíproco el amor que él sentía hacia ella, y por un pequeño arrebato, por no ofrecerle Manuelita un retrato de ella para que el alto directivo lo llevara cerca de su corazón, a manera de venganza, consiguió clandestinamente la imagen, pidió algunos pequeñas modificaciones y como Manolita no quería
que este alto directivo tuviera el retrato en las manos, manda a poner ese retrato y que entonces el retrato esté en la mano de todos los mexicanos. Es la historia que se cuenta detrás de esta figura. ¿Es correcto o no es correcto, Ricardo? La historia es perfectamente al pie del cañón, compadre. El problema es que no hay forma de verificarla. Y no me Correcto. gusta andar promoviendo mitos a menos que los especifique exactamente como tales. Muy bien, muy bien. Ricardo, aquí hay una pregunta interesante. ¿Podríamos considerar que la nación de México, este es un prevario antes de la pregunta, México como territorio, como país, como unidad, surge precisamente de dos grandes matrimonios, porque lo hubo en los dos casos, como dos grandes uniones de hombre-mujer, claro, de los reyes católicos y claro, de Hernán Cortés y Malintzin. Y también posiblemente termina con dos grandes parejas. La independencia de México se logra, claro, por el príncipe de la paz que nos mencionaste, Manuel Godoy, con María Luisa de Parma, que nos los has llegado a comentar, intentando emular lo que hicieron los reyes de Braganza, los reyes portugueses, de huir de las tropas napoleónicas, llevar a el imperio de Portugal a Brasil, emulando esto, Manuel Godoy, previniendo lo que posiblemente querría hacer Napoleón Bonaparte, intenta llevar a la corona española de las tierras Y ibéricas ver, a, se menciona uno de los virreinatos, seguramente el virreinato de la Nueva España. Esta decisión es lo que provoca o que desencadena en que Napoleón llega a España, vengan después las abdicaciones de Bellona y eventualmente la lucha por la independencia en ese vacío de poder de, ¿y ahora quién es nuestro rey y hacia quién le tenemos que hacer caso? ¿Hacia un país, hacia una corona, hacia un rey? Y el pretexto entonces suficiente para empezar a buscar por algunos la independencia de México. En tu opinión, y aquí está la pregunta, ¿cuál sería la pareja más relevante para la historia de México y para la numismática mexicana? no, muchacho, pues oye, esa pregunta es imposible responder. En Es tu como si opinión, te digo, una y ¿cuál una. es, ¿cuál es el platillo más representativo de México? Oye, pues no lo hay, porque el que diga el mole va a decir el taco, y el que diga el taco va a decir la memela, y el que diga la A, memela va a decir a- el toste y luego el tamal. Entonces, apuesta de dar una respuesta y es considerando muy todo esto. difícil poder hablar de eso porque, pero yo creo que lo más trascendental que tuvimos nosotros fue la posibilidad de tener un mestizaje con Cortés y con la Malinche, porque tu color de piel y el mío proceden precisamente de esa unión, de la unión de blancos europeos, ibéricos, y de la gente morena que estaba aquí indígena. Entonces, y particularmente en el sur donde vives tú, oye, tienen un sincretismo cultural de ambas culturas impresionante. Nosotros en el norte somos un poquito menos eh, dados a la cuestión indígena porque nosotros no tuvimos ningunos grupos representativos relevantes, pero ustedes en el norte tuvieron un montón y dos costales. ¿Me explico? Muy bien, muy bien. Respuesta muy válida. Ah, la segunda pareja, obviamente Josefa Ortiz de Domínguez y el corregidor de Querétaro, que es la segunda pareja con la cual se logra o se conjuga la independencia de México. Eh, pues con esto terminamos los comentarios. A ver, aquí una última pregunta. Francisco Contreras, una pregunta. ¿Cuál fue el primer rey español que visitó México? Juan Carlos I, en 1978, 79, 80. En el 80 fue cuando llegó, 80, 81. Él llega con su esposa Sofía y fueron los primeros reyes españoles que vinieron para acá. Y que se le hizo ahí una recepción en el Casino Español, en el centro de la Ciudad Claro. de Sí, México. que, hombre, olvídate, se hizo bombos y platillos, lo recibió el presidente de México con flores y no sé qué tanta cosa. Y nuevamente los indigenistas empezaron, ¿a qué vamos a recibir a ese señor? No tenemos nada que pedirles y bla, bla, bla. Y, y, Pero te- y tenemos la medalla de la visita de Luis sí, Echeverría y de Juan Carlos. Entonces, numismáticamente ahí lo tenemos. ¿Y por qué no hubo otro rey anterior? Bueno, obviamente por el tema de el franquismo, periodo en el cual no hubo un rey español,
durante un periodo muy largo de tiempo estuvo, entre lo hubo y no Te lo voy a hubo. decir te voy a decir cuál es la causa. La causa principal de que ningún monarca viniera para acá, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en ningún lugar de los lugares, por el tiempo, por el tiempo. Si ellos tenían un viaje tan largo de España a México y ellos tenían la certeza de que por 8 meses no iba a haber rey, tenían la oportunidad de poder hacer una revolución, de ponerlo a él y poner a alguien más. ¿Me explico? Entonces, era por cuestión de tiempo, más que por cualquier otra cosa. Cuando Carlos V se va a Algeciras a defender a los españoles de los moros en una reconquista que quieren hacer de Granada, oye, se va por 3, 4 meses y regresa. Pero el señor está a la vuelta de la esquina y está su esposa ahí atendiendo asuntos de Estado, Isabel de Portugal. Ricardo, qué bonita plática nos has dado, qué plática tan ad hoc con las fechas que estábamos a punto de festejar. Creo que difícilmente podemos aprovechar algo que nos gusta tanto como la numismática con una fecha tan relevante como es el 14 de febrero. Y además sabemos que esta plática la hiciste precisamente para la Sociedad Numismática de México, por lo cual estamos muy agradecidos. Ricardo, muchísimas gracias. Eh, Antes de terminar, ¿Sí? tenemos 2 emisiones en toda nuestra historia que están fechadas el 14 de febrero de 1914. ¿De qué banco son, mi querido Cid? A ver, espera. Sí, tienes toda la razón. Iba a decir que el de la tesorería de Oaxaca, No. pero ese es 29 de febrero, no es Sí, 14 sí, de sí, febrero. es día bisiesto. No, no recuerdo Banco de el Londres dato. y México. El Banco de Londres y México de los billetes de 1 y 2 pesos están fechados el día 14. Ese sí me acabo de acordar si no lo hubiera puesto para final, Ah, pero mira, no me acordé hasta ahorita. Sí, señor. mira qué bonita manera entonces nuevamente de rematar esta plática y aprovecho ahorita para la precisión que está haciendo el doctor Luis Gómez Guzner. Efectivamente me equivoqué, no era Echeverría, era José López Portillo, Sí. la pieza a la que nos referimos. Pues Ricardo, si quisieras despedirte, unas últimas palabras antes de presentar el diploma que hemos realizado para ti. Muchísimas gracias por la atención a esta plática. Y te puedo decir algo que me dijeron a mí antes los viejos cuando yo era muchacho, así como Emiliano, eh, el corazón no envejece. Cada vez que tú volteas para adentro tienes 21 años y sigues viendo a las muchachas como cuando tenías 20. Entonces, eh, no permitas que envejezcas, porque envejecer se hace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Muchísimas gracias y agradezco la invitación. Ricardo, perdónenme ustedes por abusar. Este comentario que acabas de hacer sobre el corazón, y creo que también habla de amor, aunque no propiamente de una pareja. Cómo no comentar el corazón de Anastasio Bustamante en en la tumba, bueno, En el cerca laúd. de Agustín de Iturbide? Oye, y también el corazón de Melchor Ocampo, el corazón de Miramón, que tuvo Concepción. Uh, ¿Sí me claro, explico? Oye, Concha esa es otra historia Toledano. de amor impresionante, compadre. Pero el señor Puga ha estado esperando pacientemente desde hace como 15 minutos y ya Sí, van sí. 4 veces que le hace así al reloj a ver a qué horas terminamos. Eh, Fernando, por favor, ¿nos podrías apoyar proyectando el diploma virtual que para esta ocasión se ha realizado? Me permito leer. La Sociedad Numismática de México, AC, otorga el presente diploma a Ricardo de León Tallabas por su destacada participación en la Asamblea número 861, celebrada el 9 de febrero del 2026, con la conferencia magna Un Viejo Amor, un sello de la Sociedad Numismática de México y firmando un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente de la Sociedad Numismática de México. Muchas gracias, Fer. Nuevamente, muchas gracias, Ricardo. De momento nos despedimos y damos entrada a nuestro delegado de Cultura y Promoción, que tiene ahí un par de noticias muy interesantes que darnos. Emiliano, por favor, cuéntanos qué noticias numismáticas tenemos. Hola a todos, buenas noches, gracias por seguir con nosotros. Un saludo a todos los que están viendo actualmente por Facebook, ¿no? Y los que seguimos conectados por acá. Vamos directamente a lo que es las próximas convenciones, el programa.
Y es que precisamente durante el 14 de febrero, eh, este fin de semana, ¿no? En sí es del 13 al 15 de febrero, se estará llevando a cabo la 12ª Convención Numismática y Filatélica de Yucatán, esto en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Entonces, para quien tenga la oportunidad y desee ir, pues ahí está la oportunidad. Eh, También vamos a hacerles mención de que ya estamos también próximos a celebrar nuestra 79 Convención Numismática Internacional de la Ciudad de México. Fer, no sé si pudieras compartirnos lo que es el cartel para que todos pudieran visualizarlo. Este ya también fue publicado en nuestras redes sociales, pero también para comentar un poco al respecto, ya que en esta ocasión nuestro tema principal es el comercio numismático en México, ¿no? Que en sí es el pilar fundamental de lo que es el coleccionismo, ¿no? Y bueno, pues nosotros también queremos homenajear a todos ellos, los comerciantes destacados durante al menos las últimas 50 décadas, ¿no? Eh, no sé si pudieras llegar a poner la imagen, Fer. Sí, Y bueno, un nosotros segundo. vamos a estar realizando esto del día 11 de marzo al 14 de marzo. Recuerden que el 14 de marzo la entrada únicamente sería con gafete de primer día, que tiene costo, y a partir del 12 al 14 ya es una entrada libre. Eh, Aquí ya podemos ver lo que es el cartel promocional con las fotos de muchos de nosotros, caras conocidas, ¿no? Aquí destacan, por ejemplo, en la parte superior a la izquierda, a la señora Elsa Moreno, arriba a la derecha al señor Dwayne Douglas, que recientemente falleció, y también en la parte inferior derecha tenemos al señor Alberto Hidalgo, abajo a la derecha Antonio Guerrero, comerciante también muy importante en la Ciudad de México, y al centro el señor Ángel Barón, que fue uno de los pioneros del comercio numismático moderno, estuvo activo desde la década de los 50 y bueno, será también a quien muchos recuerden por sus proyectos en medallística, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de las famosas jarras, ¿no? De Maximiliano, que realizó bajo su firma de la Central de Numismática y Medallística. Todos ellos comerciantes notables, quienes han dedicado su vida a la numismática. Entonces, bueno, estamos homenajeando a ellos. También, Fer, no sé si pudieras compartirnos lo que es el programa de actividades Sí, un segundo. para que la gente también pudiera verlo. Todo esto ya también está publicado en las redes sociales. También les invitamos a consultarlo por allá. Y bueno, en lo que podemos compartir esta imagen, también para comentar que se estaría realizando la Convención Numismática de Veracruz del 10 al 11 de abril en el Gran Hotel Diligencias. Entonces, tengan presentes estas fechas, tengan ahí si pueden reservar estas fechas. Aquí ya Fer nos está ayudando a compartir lo que es lo que es el programa de actividades. Vamos a dejarlo unos momentos para que lo puedan ver. Y también para comentarles que la subasta, pues se estaría llevando a cabo una subasta por parte de Brix Bustos el día 13 de marzo, es el viernes, a partir de las 12. Ya les adelanto un poco, pese a que no hemos publicado el catálogo, que viene una selección bastante nutrida en cuanto a numismática latinoamericana, ¿no? Un énfasis bastante fuerte. Y bueno, nosotros también procuramos siempre sacar cosillas ahí destacadas, ¿no? Tanto de todas las épocas, ¿no? En, en siguiente tema, y respecto a la próxima conferencia, ya saben, las tenemos realizando el segundo lunes del mes, que correspondería al día 9 de marzo del 2026, que será impartida por Carlos Abel Amaya, ¿no? Ya estaremos publicando próximamente la publicación, el título y todo lo referente a ella. Entonces estén atentos, se les enviará la invitación por correo
Y bueno, pues también para comentarles que respecto a a las renovaciones, les invitamos a renovar a aquellos que todavía no hayan hecho su membresía. Esto porque ya ya migramos a lo que es el plan anual, ¿no? De membresías. No sé si hay alguna duda al respecto, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Vamos a dar algunos instantes y bueno, de no ser así, siendo las 8:46 de la noche, estaremos dando por finalizada nuestra asamblea número 861 de la Sociedad Numismática de México. Les agradecemos a todos nuevamente por su presencia. Gracias Ricardo. Y pues sin más que decir, nos estamos viendo hasta la próxima.